Buenos días, niños y niñas, espero estén muy bien en sus casas. Hoy la asignatura de lenguaje trabajará junto con música, por lo que los objetivos de la clase serán comprender un cuento extrayendo información explícita e implícita. El cuento será La niña y el colibrí de David Morales. También van a escribir correctamente oraciones que contengan palabras con las sílabas K, C, Si, Co, Cu. Y finalmente cantarán un extracto o una parte del cuento La niña y el colibrí. Esto se conecta mucho con la clase anterior, así que haremos un resumen de lo que aprendimos esa vez. Comencemos. ¿Qué era la comprensión lectora? Es entender lo que leo y explicarlo con mis propias palabras. Para lograr eso es importante leer bien y conectar lo que estoy leyendo con lo que yo ya sé del tema. Haciendo esto tendremos una buena comprensión lectora, o sea, seremos buenos lectores. Ahora, ¿qué tipo de información encontramos en un texto? Principalmente dos tipos. Está la información explícita, que es la información que está escrita en el mismo texto. Así lo hicieron con el poema La cigarra y la hormiga. Encontraron las respuestas a las preguntas que yo les hice en el mismo poema y subrayaron esas respuestas. Pero ahora veremos y aprenderemos a encontrar la información implícita. Para encontrar este tipo de información tengo que pensar un poco, ya que no está escrita directamente en el texto. Por lo tanto, la información implícita es la información que no está textual, no está escrita en el texto, pero sí hay pistas que me ayudan a encontrarla. Y esas pistas las debemos descubrir tal como lo hace un detective. ¿Cómo encuentro esta información implícita? Veamos un ejemplo. Ayer, lunes, la mamá de Pablo lo mandó a comprar pan. Le dijo que ya podía ir solo, porque la panadería está en la plaza donde juega y eso queda cerca de su casa. Ahí está nuevamente el texto. Vemos las preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué día fue escrito este texto? ¿Dice el texto qué día fue escrito? No, no lo dice, pero sí hay una pista. El texto dice que ayer fue lunes. Por lo tanto, podemos decir que este texto fue escrito un día martes. ¿Dónde estaba la pista? Ahí, al principio del texto. Ahí dice que ayer fue lunes. Y si ayer fue lunes, ¿qué día es hoy? Martes. Y ese día fue escrito el texto. ¿Se dan cuenta de cómo la pista me ayuda a encontrar la respuesta? Pregunta número 2. ¿Conoce Pablo el camino a la panadería? ¿Sale la respuesta escrita en el texto? No, no lo dice, pero sí hay una pista. El texto dice que la panadería queda en la plaza donde Pablo juega. Si Pablo ha ido a esa plaza a jugar, ya sabe dónde queda esa plaza. Por lo tanto, cuando la mamá dice que la panadería está en la plaza donde Pablo juega, Pablo entonces sí conoce el camino a la panadería. ¿Dónde estaba la pista? Ahí, donde dice que la panadería está en la plaza donde Pablo juega. No es muy fácil encontrar la información implícita. Hay que descubrir las pistas que me ayudan a encontrar esa información. Veamos otro ejemplo. Dice así: en una nevada y ventosa isla en medio del mar vivía un grupo de pingüinos perfectos. Eran ordenados, serios y muy trabajadores. Todos excepto Percy, quien en realidad era todo lo contrario. Ahí está nuevamente el texto.
La pregunta 1 dice, ¿cómo es Percy? ¿Podemos encontrar escrito en el texto cómo es Percy? No. Entonces tenemos que descubrir las pistas. En el texto se dice que Percy era todo lo contrario a los otros pingüinos. Entonces, podemos decir que si los demás pingüinos eran ordenados, ¿cómo era Percy? Desordenado, que es todo lo contrario. Si los demás pingüinos eran serios, ¿cómo era Percy? Era travieso. Y si los demás pingüinos eran trabajadores, ¿cómo sería Percy? Flojo o holgazán, como aprendimos esa palabra con el texto La cigarra y la hormiga. Entonces, encontrando la pista, podemos encontrar la respuesta. Segunda pregunta, ¿qué clima hay en la isla? ¿Me dice el texto directamente el clima? ¿Me dice si, por ejemplo, es seco, desértico, frío, tropical? No, pero sí me da pistas. En el texto se dice que la isla era nevada y ventosa. Nevada, o sea, que cae nieve, y ventosa, que hay mucho viento. Por lo que podemos decir que entonces la isla tiene un clima frío o polar. Resumamos entonces que aprendimos sobre la información implícita. La información implícita es la que no está escrita directamente en un texto, pero sí tenemos pistas que nos ayudan a encontrar la respuesta. Sabiendo esto, a continuación vamos a escuchar atentamente el cuento La niña y el colibrí del profesor David Morales. Sí, el profesor de música. Y luego vamos a escuchar las instrucciones que nos dará la profesora Grace. Que estén muy bien. Un abrazo muy fuerte.